Ya, bueno, en primer lugar, darle la bienvenida a este nuevo encuentro online. Voy a comenzar con Ángela y con Judith, sus compañeras. Eh, la baja participación me preocupa porque como curso también no están cumpliendo con las fechas estipuladas en las evaluaciones. Así que para cuando vean nuestra grabación, diferentes personas tengan en consideración que yo voy a dar una fecha, un plazo extemporáneo para entregar la evaluación final para quienes la tienen pendiente, pero obviamente teniendo acceso a una calificación más baja, que sería en este caso nota máxima 6. Con respecto a ello, es dentro de esta semana y la clase de hoy vamos a ver lo que es la unidad número 2. Y vamos a ver la primera evaluación, que es el aplicando lo aprendido. Las notas de la evaluación número 1, el aplicando lo aprendido, ya están disponibles en el sistema y entre hoy día y mañana van a estar disponibles, bueno, para las personas que se entregaron en la fecha correspondiente la evaluación final, para que las tengan en consideración. Si hay alguien que debe más de alguna evaluación, en este caso también el primer aplicando lo aprendido, y ahí la cosa se pone un poco más compleja, porque me decían, nosotros ya comenzamos las clases hace prácticamente un mes, y, y es complejo que no le pongan en este caso el interés necesario a esta asignatura, que es igual de importante que todas las otras asignaturas de la carrera, porque de otra forma es parte del proceso de la malla de la carrera que ustedes decidieron estudiar. Así que se están conectando los otros compañeros, Jun y Cristian. Y hola Jun, buenas tardes. Así que vamos a comenzar a compartir pantalla. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Y vamos a comenzar con nuestro encuentro de la unidad número 2. Bueno, aquí nos vamos a ir a nuestra unidad número 2 y estamos en conceptos asociados a la ética. Durante esta unidad nosotros vamos a ver que hay diferentes cosas que van a aparecer. Bueno, está el foro de consulta, que ustedes de la unidad 2 pues pueden escribir, ustedes también tienen mi correo. Y aquí están los contenidos específicos. Vamos a ver este pequeño video que nos va a presentar una pequeña diferencia entre lo que es la ética y la moral. Y después vamos a ver el contenido. Las palabras ética y moral pueden parecer lo mismo, pero no lo son a pesar de que se complementan. En términos generales, estas diferencias deben buscarse en que la ética es un estudio filosófico y científico, mientras que la moral es puramente práctica. Es decir, la ética habla desde la razón y reflexión filosófica, pero la moral son los actos cotidianos que realizamos. Es importante señalar que la ética tiene una base totalmente personal e individual, mientras que la moral es lo contrario. Etimológicamente podemos darnos cuenta que ambas palabras tienen el mismo significado, pues moral viene del latín mos y ética viene del griego ethos. La moral es una serie de principios o normas que rigen nuestro comportamiento. Esta nos marca límites que no queremos pasar. Hoy en día, a la moral se le conoce también como tener principios. A nivel sociológico, la moral también puede determinar la cultura y forma de vivir de una sociedad o un colectivo de personas. Por otra parte, la ética se trata de reflexionar sobre los principios que formarán luego nuestra moral, por lo tanto es la parte filosófica, es decir, el pensamiento previo, la parte reflexiva que conforma nuestros actos. Algunas diferencias entre ética y moral pueden ser las siguientes. Ámbito de aplicación. La ética se sitúa en el nivel de la teoría tratando de encontrar principios generales que favorezcan la armonía. Por otra parte, la moral trata de aplicar las normas determinadas por la ética a un gran número de situaciones. Origen y desarrollo. De una manera muy simple se puede decir que la ética tiene un origen individual, mientras que la moral se deriva de las normas de un grupo social. Capacidad de elección. La ética se fundamenta con el Voy a interrumpir ahí el video porque no me he dado cuenta de que aquí hay intelectual y racional, que los individuos otorgan. Ya. Hay una diferencia que en lo personal encuentro que está al revés. La verdad es que no me he dado cuenta que bueno, estoy viendo por el sistema. Es al revés en realidad la distinción entre ética y moral.
Yo la voy a explicar yo mejor para que la tengamos más clara, o por qué ellos la están tomando así. Le doy la bienvenida a los compañeros y compañeras que se han ido conectando. Con respecto a qué es la ética y qué es la moral, está bien el origen que están hablando en este caso en el video de la etimología, de qué refiere en este caso como de que moral debe en este caso, como de mos en este caso, que tiene que ver con cierto carácter de costumbre, pero también ética deriva del mismo, tiene un origen similar. Ambas palabras se pueden entender como costumbres o como hábitos, pero la ética tiene que ver con ciertos hábitos o comportamientos que tienen que, a partir de la reflexión, claro, individual, buscan universalizarse. Por ejemplo, ¿por qué hablamos de ética profesional y no hablamos de moral profesional? Porque la ética es el conjunto de normas que se establecen dentro de una sociedad para un grupo determinado de personas en un contexto X. Por ejemplo, nosotros como futuros laboratoristas dentales vamos a tener que cumplir ciertas normas de comportamiento al momento de tratar con alguna persona, un usuario, en este caso algún paciente, y no lo podemos tratar de tal forma. Versus la moral, que tiene que ver en este caso con ciertos valores que son individuales, pero que también vienen de nuestra relación con el entorno. Por ejemplo, los valores que ustedes tienen vienen inculcados desde su familia y a la vez vienen también desde el colegio y vienen también desde sus propias experiencias vitales. ¿Qué ocurre con eso? Que ustedes pueden tener una moral que tiene un corte, por ejemplo, o que es de carácter cristiano, porque ustedes se formaron en un hogar cristiano, o bien, ustedes pueden tener, por ejemplo, haber decantado por algún tipo de religión o creencia personal distinta a la cual fueron formados, lo que les lleva a tener un tipo de creencia distinto. O sea, hablamos de que la moral va siempre de la mano de una decisión personal. En cambio, la ética, en base a la reflexión, nos lleva a establecer normas que se apliquen para el bien común, para el bien de la comunidad. Por eso cuando hablamos de ética laboral o de ética profesional, hablamos de ciertas normas que nos lleven al punto de entender cómo podemos desempeñarnos laboralmente. De ahí que el concepto de ética, cuando hablamos, por ejemplo, del secreto profesional, en este caso del respeto hacia mis colegas, por ejemplo, la inclusión, buscan establecer una norma para todo el mundo. Aquí. Me voy a ir al contenido acá como de la unidad, para que ustedes lo vean, que está aquí abajo. Yo donde dice conceptos fundamentales, doy clic, y aquí dice definición y relación entre ética y moral. Bueno, la ética, como dice la definición, es una rama de la filosofía que se dedica a analizar la conducta humana y a estudiar la moral y encontrar una manera de juzgar a la misma. En este caso, lo que yo les venía diciendo, que al juzgar la ética a la moral, tiene que ver en este caso con establecer ciertas normas que nos ayuden a llegar a un punto, un punto común en este caso, o buscar un bien común en el cual, independiente de las creencias personales de cada uno de nosotros, lo que prime ahí sea el bien de la comunidad. Da lo mismo si ustedes, por ejemplo, creen en X cosa o en X cosa, por ejemplo, tienen diferentes creencias religiosas o tienen diferentes valores, por ejemplo, desde ¿cómo se llama? Desde el ámbito familiar. Lo que prima ahí es siempre el bien común. Bueno, aquí la palabra en realidad ni siquiera es ético, es una palabra otra que es ethos solamente, que significa hábito o costumbre, que es el origen en este caso del vocablo del término en griego. Y es un conjunto de costumbres, tradiciones y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. La ética quiere decir que nos coactiva, no nos obliga. No es como una ley, por ejemplo, no es como las leyes punitivas o legales o jurídicas que nos obligan a ser cumplidas. La ética habla de un conjunto de normas que uno puede o no cumplir. No impone sanciones legales al individuo en este caso. Yo no me voy a ir preso por incumplir la ética, pero sí voy a estar incurriendo en un acto incorrecto. Promueve mucho la autorregulación a través de las normas colectivas y aplicables a todos los habitantes de una determinada comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros desde el punto de vista, al ser personas libres y racionales,
tenemos la capacidad de autorregularnos a nosotros mismos, establecernos normas como sociedad, sin la necesidad de que estén por escrito muchas veces. Donde yo entiendo que, por ejemplo, yo puedo, al ser libre, yo puedo decidir cosas cotidianas en mi vida, pero hay otras que no. Yo no puedo decir, por ejemplo, dónde nací, quiénes son mis padres, mi familia en general, mi color de pelo, mi tono de piel, mi nacionalidad, etc. No puedo escoger libremente sobre esos factores porque vienen determinados, pero sí puedo escoger, por ejemplo, si al desayuno como pan con palta o pan con huevo, puedo decidir sobre si me conecto a la reunión virtual de formación ética o no. Puedo decidir, por ejemplo, si me quedo viendo una serie el fin de semana o si estudio. Cosas cotidianas son de las cuales nosotros podemos decidir y ahí se puede aplicar este tipo de autorregulación. La moral, por su parte, se refiere al conjunto de normas del comportamiento que usualmente son aceptadas por una sociedad, razón por la cual encontramos una estrecha relación entre la moral y la ley, porque hacemos mención a lo que es correcto o no hacer. Más que correcto, tiene que ver con lo que nosotros consideramos bueno o malo en relación a nuestro punto de vista. Ya que nosotros vemos que dentro de lo que es la moral, antiguamente existía un manual que se llama el Manual de Carreño, que se llama el Manual de Moral y Buenas Costumbres de Carreño, y que le enseñaba a uno a cómo comportarse en sociedad, supuestamente, cómo comer adecuadamente. Era un manual, entre comillas, que se pasaba antiguamente en algunos colegios, como de curas principalmente, para que las personas se comportaran como señoritas o señoritos. Pero eso es algo muy superficial. El carácter de la moral, en este caso, como les decía, tiene que ver con lo que, de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la época, uno considera como bueno y como sociedad o correcto bajo ciertas condiciones determinadas. Por ejemplo, hace 50 años era moralmente correcto que las mujeres ocuparan falda la falda más abajo ¿cómo se llama? De sus rodillas, porque si lo ocupaban más corta o ocupaban minifalda, se consideraba en este caso una falta a la moral. ¿Qué era esta moral? Este conjunto de normas socialmente aceptadas. Hace 70 años la mujer no tenía derecho a voto y era lo correcto para esa época. Hoy en día nosotros sabemos que no es así y que nunca debería haber sido así, porque hay una igualdad de principios en este caso, y esto nosotros lo podemos saber gracias a la reflexión ética sobre los hábitos o, las costumbres de una sociedad. Por eso muchas veces la ética y la moral llegan al punto en el cual también chocan, ya que la ética busca establecer ciertas normas socialmente aceptadas, pero que vienen de la reflexión, en este caso, de un aspecto más racional. No como la moral, que muchas veces se apega en este caso a, a ciertas tradiciones simplemente, no reflexivas, sino más imaginativas, por ejemplo. Inclusive pensemos, por ejemplo, antiguamente, si una mujer sabía leer o escribir, probablemente sabía más que un hombre, y en la época, inclusive hasta 1800, en muchos países, a una mujer que sabía más que un hombre se le acusaba de bruja. Y era moralmente correcto en este caso acusarla de bruja y juzgarla inclusive hasta la muerte. Lo que por medio de la ética nosotros sabemos que no es correcto y que nunca lo fue y nunca lo será. También por medio de la moral nosotros podemos dar ejemplos como en este caso países como los países musulmanes, no todos, pero algunos los más extremistas, que consideran todo lo que aparece en el Corán, que es su texto sagrado, como una constitución, tiene el poder de una constitución política, donde, por ejemplo, si una mujer anda sin el burka, en este caso que es este velo que les cubre la cara, en algunos casos esta túnica que les cubre el cuerpo completo, está incurriendo en un acto inmoral, que va en contra de las costumbres, de las buenas costumbres establecidas por la sociedad. Inclusive hay otra serie y hay muchos castigos asociados físicos muchas veces inclusive a las mujeres que van en contra de las tradiciones de los países musulmanes. Bueno, la relación entre ética y moral
Si hablamos de ética, lo hacemos desde una perspectiva, o sea, desde una reflexión sobre las moralidades dispares en las sociedades, los puntos de vista, que es lo que le estaba diciendo, y es por esto que la ética consta de tener una actitud crítica sobre la moral y también sobre las leyes, donde nosotros tenemos que ver que hay muchas situaciones en las cuales, debido a la moral, se quitan derechos o privilegios sociales a las personas. La ética es una normativa solo en cuanto al concepto de conciencia, no determina lo que es, sino lo que debe ser. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros establecemos ciertas normas de cómo debería uno actuar, cómo debe uno comportarse. Pero ahí queda el tema en cuanto a cómo actúa uno en base a su propia conciencia, a su propia capacidad de decidir. Podemos ver situaciones como el aborto, que es un tema de discusión ética bastante importante. Inclusive hoy en día en Chile el aborto es legal bajo 3 causales, en este caso ya no está penalizado, pero por mucho tiempo fue penalizado el aborto como un crimen. Hoy en día una mujer puede abortar en 3 situaciones: en caso de violación, en caso ¿cómo se llama?, de riesgo para su vida, o en caso de inviabilidad del feto. Se está intentando llegar al punto de que el aborto sea un derecho libre, ya que al ser en este caso nosotros como seres humanos libres de decidir sobre nuestro cuerpo, en este caso las mujeres, no los hombres, ellas tienen la facultad de decidir qué en este caso quieran hacer con su cuerpo o no, si quieren tener un hijo o no. Y eso implica una discusión ética, más que moral. Por más que, por ejemplo, no sé, hipotéticamente, alguna de ustedes o algunos de ustedes, o inclusive yo, estemos en desacuerdo con lo que es el aborto, no podemos, desde la perspectiva ética, negarle a una persona que decida libremente sobre su propio cuerpo. Y es una discusión bastante compleja, por lo menos en países como Chile, que es un país de corte, en este caso, católico y cristiano. eh, Versus, por ejemplo, una, un país, por ejemplo, laico como Suecia, en el cual el aborto está legislado hace muchos años, o países como Estados Unidos, que pese a ser un país cristiano, también el aborto está legislado hace muchos años, y en el cual es un derecho de las mujeres el poder abortar. Y uno como, en este caso, hipotéticamente como profesional de la salud, tiene la obligación de hacerlo. Aquí en Chile existe hoy en día, con respecto al tema del aborto, lo que se llama la objeción de conciencia, donde una persona, un médico o un obstetra todavía puede abstenerse de realizar un procedimiento. En Suecia, por ejemplo, no se puede hacer eso. Yo estoy de turno y a mí me toca hacer, por ejemplo, no sé, somos dos obstetras de turno y hay una obstetra que ya realizó un aborto y me toca a mí y yo no lo quiero hacer porque objeto por medio de mi conciencia, digo, yo no estoy de acuerdo con el aborto. El gobierno sueco le dice: lo siento, caballero, pero usted sabía que cuando estudió esta carrera que le iba a tocar hacer un aborto, practicar un aborto, porque parte de sus funciones, su colega ya acaba de trabajar y eso se va a cargarle la mano a él. Así que, si usted no está de acuerdo en realizar ese procedimiento, perfecto. Le retiramos su licencia médica, en este caso su licencia de obstetra, y usted se dedica a hacer otra cosa. Pero usted acá en Suecia tiene que, si estudia esta carrera, tiene que tener claro cuáles son sus funciones. Y es una visión que va por el bien común desde el punto de vista, los suecos lo legislaron para no tener este tipo de problemas. Por ejemplo. La moral. La moral es una combinación de creencias, costumbres, valores y normas que posee o no una persona o su grupo social, como por ejemplo la familia con la que uno convive, que funciona como la guía para actuar y relacionarse, por ejemplo. El término tiene su origen en el latín, no es mos moralis en realidad, no es moris. Significa costumbre. Mos moralis, la palabra está mal ahí. Y está constituida por 2 aspectos. En este caso podríamos hablar que la moral tiene un plano normativo en el cual nosotros siempre hablamos de un deber ser, en este caso, que es decir, toda norma indica cómo debe uno comportarse. Y
un plano fáctico, o de hecho en este caso el común de actuar. En este caso, como se habla de la realización de la moral, se refiere al plano fáctico, es decir, al plano de los hechos que está formado por los actos concretos que se realizan conforme a las normas establecidas. Bueno, las normas morales. Las normas morales que funcionan en las distintas sociedades se transmiten de generación en generación y evolucionan a lo largo del tiempo. Tradicionalmente se han entendido que son un sistema adaptativo orientado a mantener a las personas en contacto con su realidad y por ello facilitar su supervivencia como grupo, la aceptación del mismo y su desarrollo como personas. Para profundizar en estos conceptos, los invitamos a revisar la siguiente página. Por ejemplo, y conceptos en este caso que se explican aquí, en este caso, que es ética, la metaética, la ética normativa, la ética aplicada, la historia de la ética, diferentes formas de ir viendo en este caso la ética. Vamos a verlo ahí. Mientras, vamos a pasar un poco a la lección 2, para ver el concepto de los valores. Los valores pueden ser entendidos también como convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser y orientan su conducta. Los valores involucran nuestros sentimientos y emociones. Los valores, las actitudes y las conductas están estrechamente relacionados. Cuando hablamos de actitud, nos referimos a la disposición de actuar en cualquier momento de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores. A su vez, las actitudes se expresan en comportamientos y opiniones que se manifiestan de manera espontánea. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nosotros como seres humanos vamos valorando, como ya lo dice la palabra valor, en este caso representa, valoramos las cosas en relación a nuestra propia subjetividad, a nuestra propia forma de ser y a nuestras propias experiencias, sentimientos, creencias. Entonces se van configurando de tal manera que uno termina actuando espontáneamente, donde podemos ver muchas veces los valores de una persona en situaciones cotidianas. Y es complejo que si nosotros vemos, por ejemplo, no sé si ustedes pudieron ver el caso de este hombre de Ñuñoa que insultó a un grupo de trabajadores venezolanos de un Oxxo y que los trató pésimamente y que demostró lo peor en este caso de la xenofobia que existe dentro de nuestro país. ¿Lo pudieron ver? Sí, profe. Sí, profe. Fue por un perro o algo así, ¿no? ¿Qué cosa? No, no le entendí. Lo último, no sé si fue John o quién habló. Fue como voz de hombre. Ah, sí, profe, decía que creo que fue porque no permitían como el ingreso de animalitos y el Sí. señor llevaba uno, algo así, ¿no? Sí, efectivamente iba con su perrita y como que le dijeron que no podía entrar con la perrita y el tipo enloqueció. Y lo grabaron en todo el acto y... O sea, hay un tema también obviamente con el tema de que mucha gente ama y respeta mucho a los animales hoy en día. De hecho, en la nueva constitución se está consignando con derechos, en este caso, los derechos de los animales, en este caso. Pero ¿hasta qué punto nosotros respetamos, por ejemplo, o nos fanatizamos tanto, podríamos decirlo, con una especie, pero no con nuestra misma especie? Y ese es un tema de tiene que ver con los valores que ha ido formando la sociedad del sistema actual. Que uno de los valores, en este caso, más importantes para el modelo capitalista del cual nosotros vimos es el individualismo. ¿Entendido? Lo que más valoro soy yo, lo que creo yo, mi opinión y nada más que yo. Y nos volvemos sordos y ciegos ante lo que las otras personas puedan sentir o manifestar. Por eso es muy importante tener en consideración eso, que el sistema en el cual vivimos nosotros busca eso, que las personas, por más que haya mucha gente, y ahí es un tema muy importante, y podemos decirlo sin tapujos, que va a la iglesia o va a un templo y se pegan el pecho, pero carecen de este tipo de valores en este caso con respecto a la socialización con otros seres humanos. Las creencias personales, el afirmar o el decir que soy creyente en tal
cosa o en tal divinidad, no me vuelve buena persona automáticamente. Esto es un ejercicio de reflexión racional y cotidiano, en el cual todos los días nosotros debemos darnos cuenta y pensar antes de actuar, antes de decir algo. En la medida que vamos haciendo esto y vamos construyendo nuestros propios valores, esto se va dando de forma espontánea. Por eso es importante la ética, porque y yo creo que es algo que tienen que tener súper en claro. Hoy en día, en todos los trabajos, se valora completamente el ámbito del aspecto ético. De hecho, eh, por algo se ha ido, es una asignatura que se ha incluido en todas las carreras técnico-profesionales y profesionales del país, porque es algo esencial, porque en Chile se forman excelentes profesionales y excelentes técnicos con todas las capacidades, pero somos personas que tienen, como sociedad, que tienen un pésimo trato hacia otros seres humanos. Y la lógica de esta asignatura es que ustedes aprendan a tratar con otros seres humanos en diferentes circunstancias, ya sea en el trabajo o en el ámbito ciudadano, cotidiano. El tema de la primera unidad, que era la globalización y su relación con la ética, nos planteaba la multiculturalidad. Chile hoy en día es un país multicultural. Tenemos una gran diversidad de pueblos originarios y tenemos una gran población migrante. Y si no aprendemos a aceptar y a incluir a todas las personas por igual, pasa lo del video de este personaje de Instagram que yo les comentaba, y que no es algo posible hoy en día. Bueno, los valores, como dice aquí, son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir las cosas de un lugar, en este caso, en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. Nos ayudan también a despejar las principales interrogantes de la existencia, en este caso, quiénes somos y qué medios nos pueden conducir al logro de ese objetivo fundamental al que todos aspiramos, la felicidad. Ese es el fin de la ética, buscar el bien común, y el bien común de todos nosotros implica la felicidad. Nosotros no vamos a ser nunca felices solos, porque somos seres sociales. Nacemos en una familia, nos criamos en un entorno, en un barrio, en una villa, en una población, convivimos con seres humanos, vamos al colegio, compartimos, tenemos nuestra propia familia después, tenemos hijos, esos mismos hijos van al colegio, y así es un círculo en el cual se va dando la vida humana. Y todos aspiramos aquí a ser felices. La idea de que ustedes estudien, por ejemplo, sacrificándose después del trabajo, es para muchas veces tener otro fin, un fin último en este caso, que podría considerarse la movilidad social, económica en muchos aspectos. Y tiene que ver el fin educativo y el fin, en este caso, económico. Pero eso es solamente un medio para alcanzar un fin mayor, que es su propia felicidad y la de sus seres queridos. O sea, nosotros cuando hablamos de felicidad y hablamos de perfeccionarnos a nosotros mismos, lo vemos siempre con un fin. No es que nosotros queramos plata por plata. La plata simplemente es un medio para algo. Y la plata simplemente representa el trabajo de una persona. Es una forma de cuantificar el esfuerzo de un ser humano. Así que ese es el punto aquí principal. Aquí voy a compartir otro pequeño videito para que lo veamos, que está aquí, y vamos a continuar.
Lo siento, voy a tener un poco porque encontré un poco latero el video de la musiquita. Así que, resumen, ustedes lo pueden ver en todo caso después, pero resumiendo la gran idea que plantea acá, es esta distinción entre valores morales y en este caso valores humanos o éticos también, donde los valores morales tienen que ver con el punto de vista personal, de lo que cada uno por su propia experiencia va construyendo y perfeccionando, y los valores éticos buscan en este caso establecer ciertas normas de comportamiento común. O sea, yo por más que, por ejemplo, tenga valores en este caso personales, que pueden ser universales, como serían, por ejemplo, los valores del cristianismo en este caso, como el amor al prójimo, eso no necesariamente todo el mundo lo cree ni lo considera universal. En cambio, la ética busca establecer que, por ejemplo, lo que representa el amor al prójimo se puede aplicar para toda la sociedad por igual. ¿Cómo sería esto, por ejemplo? Una persona cristiana no valora el mensaje del amor al prójimo cristiano, pero sí entiende en este caso que uno debe respetar la dignidad del ser humano. Por tanto, en este caso, entiende el respeto hacia el otro. No lo entiende como amor, digámoslo, de alguna forma, pero sí como respeto. Son formas de ir adaptando los valores, ya que el tinte en este caso de los valores en este caso morales, muchas veces va asociado a la emocionalidad. La ética, por su parte, tiene un carácter mucho más racional y tiene una visión más general. Por ejemplo, el respeto a la vida. Yo no respeto la vida de las personas en este caso porque por algo místico ni espiritual, sino que yo respeto la vida de las personas en este caso por el solo hecho de su existencia, física o material. Porque no todo el mundo cree en la existencia, por ejemplo, de algún tipo de alma o de espíritu, pero sí todo el mundo cree en la existencia de algo material, que es el ser humano que está al frente mío. Esa es la diferencia. Eso, yo cuando hablo muchas veces de los valores en este caso morales, tendemos a hablar de ideas que muchas veces pueden ser abstractas y no aceptadas por todo el mundo. En cambio, por ejemplo, el bien y el mal. Por más que uno piense que todo el mundo entiende qué es el bien y el mal, hay personas que no lo entienden o que simplemente no lo ven como algo universal, ya que no hay una representación absoluta del bien ni una representación absoluta del mal. Existe muchas veces lo que es bueno y lo que es malo en relación a cada situación y a cada individuo. Por ejemplo, si yo por ejemplo, yo hoy en día considero que robar es malo, pero si el día de mañana yo tuviese que robar para alimentar a mis hijas o a mis hijos, lo haría sin pensarlo. Y yo creo que probablemente más de alguno de ustedes haría lo mismo y todos pensaríamos en el sentido de que si no tuviésemos la otra opción, lo haríamos. Entonces, en ese sentido, para ustedes robar en ese contexto sería algo bueno, porque permitiría, por ejemplo, que su familia pueda sobrevivir. Y una persona desde el ámbito ético, en este caso, uno podría decir, o sea, yo no puedo decir que eso sería algo malo. Yo no puedo decir que una persona es mala, por ejemplo, una madre que roba para alimentar a sus hijos, yo no puedo decir que es mala, que es una mala persona. Al revés, está haciéndolo por un bien mayor que es alimentar a sus hijos. Esos son el tipo de dilemas que están dentro del ámbito de la reflexión entre la ética y la moral. Muchas veces lo que moralmente me puede parecer malo o incorrecto, desde el ámbito ético puede ser comprensible también. Bueno, y aquí, por ejemplo, hay ciertos resúmenes, ciertas cosas, por ejemplo, que no se lo podemos ver acá, ciertos que son los principios, por ejemplo, y entendidos en este caso como aquellos aspectos de la vida y conductuales que la sociedad privilegia como primeros, básicos y fundamentales para determinada cosa. Los principios son un conjunto de normas que forman parte de la ética y constituyen el marco de referencias para lograr virtuoso. Estos principios remiten a la práctica del bien como un fin que produce felicidad al ser humano, como ser racional y libre. Por ejemplo, principio de igualdad universal del ser humano. Todos somos iguales por el solo hecho de ser seres humanos, independiente de nuestra raza, credo, color, en este caso sexo, género. Y que eso tiene que ver con la inclusión. Da lo mismo en este caso de dónde provenga la persona, la condición socioeconómica, nada.
El principio básico es la igualdad del ser humano, igualdad universal. El respeto a la dignidad humana, en este caso, que tiene que ver con el solo hecho de ser humano, uno es digno de respeto. El respeto a la vida también, no solamente humana, sino también animal y vegetal, que es algo importantísimo hoy en día, porque nosotros subsistimos en un ecosistema en el cual nosotros dependemos de los otros seres vivientes también. No sé si ustedes saben, pero si se extinguen las abejas, se dejan de polinizar, en este caso, plantas y árboles, y probablemente nosotros nos quedemos sin oxígeno y moramos sofocados. ¿Por qué? Porque matamos las abejas. El amor, por ejemplo, hasta cierto punto se puede entender como un principio, pero tampoco es tan universal. La libertad, sí, porque todo ser humano nace libre, en este caso, sin determinaciones o coacciones externas. Pese a que por miles de años la esclavitud fue algo aceptado socialmente y valorado dentro de la sociedad. Y la libertad solamente estaba reservada para unos pocos. La paz, la equidad, la armonía, la justicia, etc. Son principios, y con respecto a los valores se refieren al valor ético o moral de una persona, y que pueden ver en este caso la forma en que se cumplen estos principios en la que la sociedad se ha dado, por ejemplo. Es decir, la forma en que se respetan los valores morales que la sociedad ha asumido, las normas, ideales, principios en que cada cultura o sociedad, en este caso, se privilegian como de especial valor. Por ejemplo, para un ser humano los valores hacen hincapié en su conducta externa y visible de los principios morales identificados en su interior. ¿Qué quiere decir esto? Cómo nosotros nos vamos relacionando con el mundo. Estos valores éticos o valores morales se pueden mostrar de la siguiente forma: la humildad, la sinceridad, la honestidad, la gratitud, la responsabilidad, el respeto hacia uno mismo y hacia el prójimo, la tolerancia, la amistad, la lealtad. Y que manifiesta en este caso cómo nosotros nos sentimos en el exterior, o sea, cómo nosotros nos sentimos interiormente y cómo lo reflejamos en nuestra forma de relacionarnos con un otro. Nos guiamos por estos principios o por estos valores morales. Yo, por ejemplo, y por lo mismo es lo que les digo, que los valores no son universales, porque si fuesen universales, no existiría gente que hiciese daño, gente que quisiera robar, gente que no se esforzara. Por ejemplo, ustedes son personas que se esfuerzan cotidianamente para trabajar y estudiar al mismo tiempo. Hay gente que dice, yo no tengo por qué hacer eso, y simplemente prefiero robar, vender droga. Y para ellos eso es lo bueno. Esos son sus propios valores. Y por más que usted le diga que está mal, él no lo va a ver mal. Y probablemente nosotros también en el fondo nos gustaría tener una vida más simple y más fácil, pero moralmente entendemos que no es el camino correcto. Ese es el punto. Y ahí es donde las personas, ¿cómo se llama?, toman distancia, por ejemplo, y reflexionamos y racionalizamos este tipo de situaciones. Yo tengo la libertad de vender droga o de estudiar. Yo opté por estudiar y trabajar en vez de, por ejemplo, de vender droga. Y es una opción válida. Como la otra persona tomó la opción, pero la diferencia es que cada acción humana tiene consecuencias y tiene premios en este caso. Ustedes van a ver el fruto de su esfuerzo al momento de titularse y de trabajar, pero esa persona a lo mejor va a terminar presa y va a tener que pagar por eso. Y así, aquí vemos, bueno, aquí hay otra fuente, en este caso de referencias, que son los conceptos que estamos hablando. Eso es a grandes rasgos el contenido de esta unidad número 2. Ahora, rápidamente, vamos a ver en qué consiste aplicando lo aprendido de esta unidad número 2, y en el cual nosotros vamos a ver, en este caso, lo que se llaman los dilemas éticos, y que en este caso es el dilema de Colbert, que es sobre un psicólogo que es Colbert, que planteó este tipo de dilemas, en el cual acá se nos presenta un caso en el cual una persona, en este caso el dilema de Heinz, una mujer que padece un tipo especial de cáncer y va a morir pronto. Hay un medicamento que los médicos piensan que puede salvarla. Es una forma radio que un farmacéutico de la misma ciudad acaba de descubrir.
La droga es cara, pero el farmacéutico está cobrando 10 veces lo que ha costado producirla. Él compra el radio por $1.000 y está cobrando 5.000 por una pequeña dosis del medicamento. El marido de la enferma, el señor Heinz, recurre a todo el mundo que conoce para pedir prestado el dinero, pero solo puede reunir $2.500, la mitad de lo que cuesta. Le dice al farmacéutico que su esposa está muriendo y le pide que le venda el medicamento más barato o le deje pagar más tarde. El farmacéutico dice, no, yo lo descubrí y tengo que ganar dinero con él. Heinz está desesperado y piensa atracar, en este caso, el establecimiento y robar la medicina para su mujer. Esto es un dilema moral. Decisión que tome Heinz es una decisión que tiene consecuencias. En un dilema siempre estamos en una situación donde hay dos posibilidades y las dos posibilidades implican una conclusión que podríamos llamar trágica hasta cierto punto. Si él no roba el medicamento, su mujer muere. Si él lo roba, puede irse preso. ¿Qué harían ustedes? Yo creo que lo robaría. Porque hay un vínculo afectivo de su parte en este caso, sus principios morales siempre van a tender hacia la persona que uno quiere. Es como el mismo, otro dilema que es el dilema del tren. Hay ¿cómo se llama? Un tren va desbocado y ustedes tienen que cambiar en este caso el carril para ver si matan a 6 personas o a una persona. ¿A quién prefieren ustedes? Tienen que elegir. Siempre va a morir alguien. 1 o 6. La lógica nos dice en este caso que privilegiemos las 6 vidas y que sacrifiquemos una vida. Pero, ¿ustedes saben quiénes son esas 6 personas? ¿O quién es la otra persona que está sola? No lo sabemos. Si yo les digo que esa única persona es un niño y los otros son 6 adultos, probablemente más de alguno de ustedes diga yo salvo al niño en vez de los adultos. O si digo, por ejemplo, esas 6 personas son delincuentes y la otra persona es una abuelita, ustedes prefieren salvar a la abuelita. Y así nos podemos ir en situaciones hipotéticas en las cuales uno siempre entra en un dilema, porque claro, o sea, esas 6 personas que pueden ser delincuentes y que son jóvenes, podrían reformarse y cambiar su vida y hacer un aporte a la sociedad. Pero esa abuelita a lo mejor puede que el día de mañana se muera mañana mismo. Pero no importa, la abuelita no hizo nada. Pero ustedes saben realmente cómo es la abuelita. ¿Saben si le pegaba a los hijos, si era mala persona? No lo sabemos. Por eso es un dilema, todas estas situaciones. Y son situaciones que ustedes se van a encontrar en la vida cotidiana, cuando traten con seres humanos y cuando lo hacen. En el trabajo uno se encuentra con muchas situaciones en las cuales de repente tiene compañeras de trabajo o jefes, jefas, que puede que inclusive tengan un mal trato con ustedes, pero uno no sabe qué ocurre detrás en esa persona. Así como ustedes también probablemente hayan reaccionado de mala forma alguna vez en la vida y las personas no sepan qué es lo que les pasó a ustedes. Eso es el punto que está detrás de esto. A partir de este dilema de Colbert, nosotros tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Son de respuesta breve, pero tengan ojo, mínimo 4 líneas. Me pasó en el aplicando lo aprendido y en la otra evaluación que no respetaban en este caso el mínimo de líneas. Vean la introducción, son 4 líneas, un poquito. Y aquí yo les pido, esto es su punto de vista. ¿Debe Heinz robar la medicina? Pregunta número 1. ¿Por qué sí y por qué no? Esto ya es punto de vista de ustedes. Aquí no hay respuesta correcta ni incorrecta. Es un dilema. Lo que responda implica en este caso una posibilidad nomás. Suponiendo que la persona está a punto de morir, que la persona que está a punto de morir no es su esposa, sino una extraña, ¿crees tú que Heinz debe robar la medicina? ¿Por qué? Y es lo que decía, cambia cuando es una relación afectiva. ¿Te parece adecuado el proceder del farmacéutico? ¿Está defendiendo sus derechos? Fundamente brevemente. Si la enferma fuera un familiar tuyo, ¿qué harías tú si estuvieras en lugar de Heinz?
Y por último, ¿qué valores se enfrentan en este dilema? Esta es la actividad del aplicando lo aprendido de esta semana y ustedes tienen hasta el domingo a las 11:55 para subirla por vía aula virtual. Con respecto, como le he dicho a las compañeras al principio, que estaban al principio, solamente me entregaron 5 o 7, creo, no más de 7 evaluaciones finales. Las personas que no la entregaron tienen esta semana. Nota máximo 6, pero es la última opción que les va a quedar. Yo les voy a enviar, si han tenido problemas para entrar al aula, yo les voy a enviar por correo los formatos, en este caso del Word, del aplicando, o sea, de la evaluación final, y les voy a mandar este aplicando lo aprendido también. Y el primero igual en caso de que alguien ya extremadamente retrasado no haya entregado nada, pero ojo, porque tienen que preocuparse también de si no pueden entrar al aula virtual por X motivo, eso es algo que ya depende también de ustedes, ver el tema con soporte, o avisarme cuando corresponda, porque se les están contando todas las evaluaciones. Ya en este momento van a tener que terminar la evaluación final y además hacer la evaluación del aplicando lo aprendido que corresponde ahora. Así que, bueno, vamos a quedar hasta acá. Profe, Dígame, Ángela. esta semana es para el segundo trabajo, ¿es el plazo hasta el viernes o hasta el domingo igual? Hasta el domingo, igual. Pero última vez. Gracias. Sí. Última vez pongan... Profe, dígame, Mauricio. profe, disculpe que lo moleste, mire, tengo el mismo problema que la Ángela. Lo que pasa es que tengo un problema con la plataforma. Ya escribí a soporte, mandé correo, no me han respondido, incluso hace un par de minutos atrás volví a revisar de nuevo, no me han respondido nada. A mí me encanta terminarlo, o sea, perdón, hacer los trabajos y mandarlo, ojalá, antes de los plazos, porque es la idea, porque así uno va avanzando, no quedarse pegado con todos los trabajos. Ya hice el primero, me costó enviarlo y todo, ya se envió. El segundo no lo podía hacer por el mismo problema. Este, si no me equivoco, viene siendo el tercer trabajo, ¿cierto? Sí. Por eso yo le decía a Mauricio que yo les voy a mandar el trabajo, el segundo y el tercero para... ¿Qué le pasó, Cristian? ¿Qué le causó gracia? ¿Se nos cuenta el chiste para reírnos todos? No, era para Mauricio. Ah, ya. Bueno, como les decía, yo les voy a mandar el segundo trabajo y el tercero por correo. Pero tienen que solucionar ese tema, porque ya a partir de la próxima evaluación final, yo no voy a recibir trabajos por correo si no están con justificación. Así que eso. Ya, yo los tengo que dejar porque tengo otra reunión ahora con otro curso, así que cuídense mucho. Yo les voy a mandar más tarde el correo con los trabajos para que los puedan enviar. Si no pueden, y hagan todo el esfuerzo para solucionar el tema del aula virtual si tienen problemas. Y si no, igual me lo pueden enviar a estos trabajos por lo menos por correo. Así que ya. Por mi parte, Ya, pues. cuídense. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. O sea, la subsiguiente. Chao, profe, buenas noches, hasta luego. Buenas noches, cuídense. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe.